Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy nos sumergimos en un clásico que desentraña los engranajes del sistema económico, con una claridad que corta como navaja. Salario, precio y ganancia de Karl Marx, publicado en 1865. En este libro, Marx toma el escenario para explicar, con argumentos afilados y un toque de ironía, cómo funcionan los salarios, los precios y las ganancias en el mundo capitalista. Prepárense para un viaje al corazón de las luchas obreras, donde los números no mienten, pero los capitalistas siempre parecen tener un as bajo la manga. Sin más preámbulos, vamos con el resumen. Observaciones preliminares. En Salario, Precio y Ganancia, 1865, Karl Marx se sube al ring intelectual para enfrentarse a las ideas económicas de su tiempo, con un estilo que combina rigor analítico y un dejo de ironía que parece susurrar: a ver si me siguen el paso. Escrito como un discurso para la Asociación Internacional de Trabajadores, este texto nace en un contexto de efervescencia social. Las huelgas recorren Europa como un incendio forestal. Los obreros claman por mejores salarios y las tensiones entre clases se sienten en el aire como el crujido de una tormenta a punto de estallar. Marx, con la precisión de un cirujano y la pasión de un revolucionario, se propone desmontar los argumentos del ciudadano Weston, un miembro de la asociación que sostiene ideas que, aunque bien intencionadas, Marx considera un castillo de naipes teórico que podría desmoronarse bajo el peso de la realidad. El telón se abre con Marx reconociendo el valor de Weston por exponer opiniones impopulares entre los trabajadores. No es poca cosa enfrentarse a una multitud que, con el sudor aún fresco de la fábrica, podría recibir con escepticismo cualquier idea que parezca limitar sus demandas. Weston argumenta que los aumentos salariales son inútiles porque, según él, la producción y los salarios son magnitudes fijas, como si la economía fuera una caja fuerte cerrada con candado. Marx, con una ceja levantada, promete desarmar esta tesis con un análisis que no solo exponga sus fallas, sino que ilumine el camino para que los obreros comprendan su lugar en el tablero de ajedrez capitalista. No se trata de un simple debate académico, es una batalla por esclarecer las reglas del juego económico que define quién come y quién solo mira el banquete. Marx advierte que su exposición requerirá paciencia, no porque sea aburrida. Al contrario, Marx sabe mantener la atención, sino porque desentrañar las leyes económicas exige meterse en las entrañas del sistema, donde los números y las palabras ocultan verdades incómodas. Aclara que, aunque comparte con Weston la base de que las luchas obreras son esenciales, la forma en que Weston plantea el problema es un callejón sin salida. Según Weston, cualquier alza salarial es absorbida por el sistema, como si el capitalismo tuviera un estómago infinito que devora todo intento de progreso obrero. Marx, sin embargo, no está dispuesto a dejar que esta idea pase sin un interrogatorio exhaustivo. Con un tono que parece desafiar al lector a mantenerle el ritmo, promete demostrar que las leyes económicas no son cadenas inamovibles, sino engranajes que los trabajadores pueden aprender a mover a su favor. El contexto histórico es clave para entender el fuego detrás de estas palabras. En 1865, Europa vive un momento de transformación acelerada. La revolución industrial ha convertido a las fábricas en el corazón palpitante de la economía, pero también en el escenario de una explotación brutal. Los obreros, organizados en asociaciones y sindicatos nacientes, empiezan a alzar la voz, y las huelgas se multiplican como chispas en un polvorín. Marx, como líder de la Internacional, sabe que no basta con gritar más fuerte. Hay que armar a los trabajadores con ideas claras para que no caigan en trampas teóricas que los dejen desarmados frente al capital. La propuesta de Weston, aunque sincera, corre el riesgo de desmovilizar a los obreros al sugerir que sus esfuerzos por mejores salarios son un esfuerzo inútil, como intentar llenar un cubo con agujeros. Marx,
con su pluma afilada, no solo busca refutar esta idea, sino también inspirar a los trabajadores a ver más allá de las migajas que el sistema les ofrece. En este preludio, Marx establece el tono de lo que vendrá, un análisis meticuloso que no se conforma con verdades a medias. Su objetivo no es solo desmontar los errores de Weston, sino mostrar que los salarios, los precios y las ganancias no son números fríos en un libro de contabilidad, sino expresiones de una lucha de poder entre clases. Los obreros no son meros peones que mueven piezas al azar, son actores en un drama económico donde cada movimiento cuenta. Con un guiño implícito a la astucia del capitalista, que siempre parece tener un truco bajo la manga, Marx invita a los trabajadores a estudiar las reglas del juego, no para conformarse con jugarlo, sino para cambiar el tablero entero. Así, con las cartas sobre la mesa, Marx da el primer paso hacia una disección implacable de los mitos económicos que mantienen a los obreros encadenados a un sistema que, según él, está diseñado para exprimir hasta la última gota de su esfuerzo. Este inicio no es solo una introducción, es una declaración de intenciones. Marx no está aquí para dar un sermón, sino para armar a los trabajadores con las herramientas intelectuales necesarias para enfrentar al capital en su propio terreno. Con un estilo que combina claridad, rigor y un toque de sarcasmo que parece burlarse de las ilusiones del sistema, Marx prepara el escenario para un análisis que promete ser tan iluminador como incendiario. Las observaciones preliminares son la puerta de entrada a un texto que no solo explica la economía, sino que llama a los trabajadores a tomar el control de su destino, con la advertencia de que el camino no será fácil, pero sí necesario. Y así, con la promesa de desenmascarar las trampas del capitalismo, Marx nos lleva de la mano al siguiente capítulo de esta batalla de ideas. Capítulo 1. Producción y salarios. En el primer capítulo, Karl Marx entra de lleno al corazón del debate económico, desmontando con precisión quirúrgica las ideas del ciudadano Weston, quien sostiene que la producción nacional y los salarios son magnitudes fijas, como si la economía fuera una sopa que nunca crece y de la que todos deben tomar con cucharas de tamaño predeterminado. Marx, con un tono que mezcla rigor y un sutil filo irónico, se propone demostrar que esta visión es un castillo de arena que no resiste el oleaje de la realidad. Su objetivo no es solo refutar, sino iluminar a los trabajadores sobre las dinámicas del sistema capitalista, donde los números no son fríos, sino reflejos de una lucha de clases que define quién se lleva la mejor tajada del pastel económico. Weston argumenta que la producción de un país es una cantidad fija, como un presupuesto inamovible, y que los salarios, como parte de esa suma, no pueden aumentar sin alterar el equilibrio general. Para él, si los obreros logran un aumento salarial, el sistema simplemente ajustará otras variables, como los precios, dejando a los trabajadores atrapados en un juego de suma cero donde sus esfuerzos son tan inútiles como intentar llenar un cubo agujereado. Marx, con una ceja levantada, desafía esta premisa desde el arranque. La producción, explica, no es un bloque de mármol inmutable. Al contrario, crece constantemente gracias al aumento de las fuerzas productivas, nuevas máquinas, mejores técnicas, mayor división del trabajo. Este dinamismo es el motor del capitalismo, que acumula capital como un avaro que no para de contar monedas. Si la producción no es fija, la idea de que los salarios están atrapados en una suma constante se tambalea como un mal chiste. Para ilustrar, Marx plantea un experimento mental. Supongamos, dice, que la producción fuera fija, como Weston sugiere. Incluso en ese caso, los salarios podrían redistribuirse sin alterar el total, como cuando divides un pastel en porciones más grandes para unos y más pequeñas para otros. Si los obreros logran un aumento, no es que el pastel crezca mágicamente, sino que su porción aumenta a costa de otra, como la ganancia del capitalista. Weston, sin embargo,
no ofrece pruebas de su supuesta fijeza, simplemente la asume como si fuera una verdad divina. Marx no se traga este cuento. Si los salarios estuvieran regulados por una ley natural inamovible, cualquier cambio, ya sea un aumento o una rebaja, desencadenaría una reacción en cadena que desestabilizaría el sistema. Pero la realidad no funciona así. Los obreros luchan por subidas salariales y los capitalistas resisten, no porque haya una ley cósmica, sino porque cada centavo de más en el salario es un centavo menos en la ganancia. Aquí Marx introduce un punto crucial. La lucha por los salarios no es un capricho, sino una necesidad. Si los obreros aceptan la idea de que los aumentos son inútiles, también deberían aceptar las rebajas sin protestar, lo que los dejaría a merced de los capitalistas, como corderos en un matadero. Resistir una rebaja salarial es, en esencia, lo mismo que pelear por un aumento, una defensa del valor de su trabajo frente a un sistema que siempre busca exprimir más por menos. Marx ridiculiza la idea de que los salarios dependen de la buena voluntad del capitalista, como si fueran un regalo caritativo en lugar de una transacción económica. En lugar de detenerse en las intenciones de los patrones, insta a los trabajadores a investigar los límites reales del poder capitalista, que no son tan omnipotentes como parecen. El capitalista no es un mago que conjura dinero de la nada. Está sujeto a las leyes del mercado, aunque siempre intenta torcerlas a su favor. Marx también aborda el argumento de Weston desde un ángulo práctico. Si los salarios fueran fijos, las diferencias entre países serían inexplicables. ¿Por qué en Inglaterra los obreros ganan más que en Francia o Alemania? ¿Es que los capitalistas ingleses son más generosos? Claro que no. Las diferencias reflejan condiciones históricas, niveles de organización obrera y grados de desarrollo industrial. Si los salarios fueran una constante universal, las luchas sindicales no tendrían sentido, y la historia no mostraría el vaivén de conquistas y retrocesos que caracteriza la lucha de clases. Marx, con un toque de sorna, parece preguntar: entonces, ¿para qué pelean los obreros si todo está escrito en piedra? La respuesta es clara, porque el sistema no es un monolito, sino un campo de batalla donde cada avance cuenta, aunque sea a costa de un esfuerzo titánico. Otro aspecto que Marx desmenuza es la relación entre salarios y circulación monetaria, un punto que Weston usa para reforzar su argumento. Si los salarios suben, dice Weston, se necesitaría más dinero en circulación, pero como el dinero también es fijo, el aumento es imposible sin colapsar la economía. Marx, con la paciencia de quien explica lo obvio a un niño testarudo, señala que la circulación monetaria no es un obstáculo insalvable. En Inglaterra, con un sistema bancario avanzado, el dinero circula eficientemente y un aumento salarial no requiere una montaña de monedas nuevas. Además, la cantidad de dinero en circulación se adapta a las necesidades de la economía, no al revés. Durante la crisis algodonera de los 1860, por ejemplo, los salarios cayeron drásticamente, pero los precios no bajaron proporcionalmente y la circulación monetaria no se desplomó. Esto demuestra que la economía es más flexible de lo que Weston imagina y que sus supuestas leyes naturales son más bien dogmas sin sustento. El capítulo culmina con una invitación a los obreros a no caer en la trampa de aceptar la derrota antes de pelear. Marx no niega que el capitalismo impone límites, pero esos límites no son inamovibles. Los trabajadores, al organizarse y presionar, pueden empujar esos límites, ganar terreno y, en última instancia, cuestionar el sistema mismo. La ironía implícita brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con todo su poder, no son invencibles, son solo jugadores astutos en un juego donde los obreros, si aprenden las reglas, pueden empezar a mover las piezas a su favor. Este primer capítulo no es solo una refutación de Weston, sino un llamado a la acción. Los salarios no son un regalo del cielo, sino el botín de una lucha constante,
donde cada paso adelante es una victoria arrancada de las garras del capital. Capítulo 2. Producción, salarios, ganancias. En el segundo capítulo, Karl Marx continúa su demolición intelectual de las ideas del ciudadano Weston con la precisión de un relojero y un toque de ironía que parece decir: si la economía fuera tan simple como Weston cree, los capitalistas ya habrían ganado el juego. Aquí, Marx profundiza en la relación entre producción, salarios y ganancias, desmontando la idea de que un aumento salarial general desencadena automáticamente un desastre económico. Con un estilo que combina claridad analítica y un sarcasmo sutil, Marx lleva a los trabajadores de la mano para que vean cómo el capitalismo reparte el pastel de la riqueza, asegurándose de que los obreros siempre reciban las migajas, mientras los capitalistas se sirven los pedazos más jugosos. Weston sostiene que la producción nacional es una cantidad fija y que los salarios, como parte de esa producción, no pueden aumentar sin que el sistema entero se tambalee. Su argumento es que si los obreros logran un alza salarial general, los capitalistas se verían obligados a devolver menos valor en mercancías, como si la economía fuera una sopera de sopa con un contenido limitado y cucharas de tamaño fijo. Si los obreros quieren más sopa, dice Weston, los capitalistas tendrán que servir menos o subir los precios, dejando todo en un equilibrio inalterable donde los trabajadores nunca ganan. Marx, con una sonrisa implícita, toma esta metáfora y la hace pedazos. La economía no es una sopera estática, es un sistema dinámico donde la producción crece con el tiempo, gracias a la acumulación de capital, la mejora tecnológica y la intensificación del trabajo. La idea de que los salarios están atrapados en una suma fija es, para Marx, como creer que el mundo se acaba en el borde de un mapa medieval. Para desmontar este mito, Marx plantea un escenario hipotético. Supongamos, dice, que la producción y los salarios fueran fijos, como Weston insiste. Incluso en ese caso, un aumento salarial no necesariamente dispara los precios ni colapsa el sistema. Imagina un banquete donde el pastel total es fijo, pero las porciones pueden redistribuirse. Si los obreros logran una tajada más grande, la del capitalista se reduce. Esto no implica que el pastel desaparezca, sino que se reparte de otra manera. Marx señala que los precios de las mercancías no suben automáticamente con los salarios, porque los precios dependen de las leyes del mercado, no de los caprichos de los capitalistas. Si los salarios suben y los capitalistas intentan aumentar los precios de bienes esenciales, como pan o ropa, los productores de bienes de lujo, como joyas o carruajes, perderían clientes, ya que el poder adquisitivo no crece mágicamente. Esto provoca un desplazamiento de capital entre sectores, hasta que las tasas de ganancia se nivelan y los precios regresan a un equilibrio basado en el valor de las mercancías, no en el aumento salarial. Marx ilustra este punto con una analogía que destila su ingenio. Imaginar que los capitalistas pueden subir los precios a voluntad es como pensar que son magos que sacan conejos de un sombrero sin que nadie note el truco. En realidad, los precios están regulados por el valor, que a su vez depende del trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Un alza salarial general no infla los precios de todo, porque el mercado no funciona como un acuerdo entre caballeros donde todos suben precios al unísono. Si un sector sube precios, otro pierde, y el capital fluye hacia donde las ganancias son mayores, hasta que el sistema se estabiliza. Marx ridiculiza la idea de Weston de que un aumento salarial genera inflación automática, como si los capitalistas tuvieran una varita mágica para mantener sus ganancias intactas, mientras los obreros se quedan con las manos vacías. Otro aspecto clave que Marx aborda es la relación entre salarios y ganancias. En el sistema capitalista, el valor producido por los trabajadores se divide en dos partes. Una va al salario, lo que el obrero recibe, y la otra a la ganancia, lo que el capitalista se queda.
Si los salarios suben, la ganancia baja, siempre que el valor total de la producción permanezca constante. Weston ve esto como una prueba de que los aumentos salariales son inútiles, porque el capitalista compensará subiendo precios o reduciendo producción. Pero Marx contraataca. Los capitalistas no tienen tanto poder como Weston les atribuye. No pueden simplemente decidir subir precios sin enfrentar las leyes del mercado, que actúan como un árbitro implacable. Si intentan inflar precios, la competencia los obliga a bajar o pierden clientela. La lucha por los salarios, entonces, no es un esfuerzo inútil, sino una batalla por una mayor porción del valor creado por los propios trabajadores. Marx también critica la lógica circular de Weston. Decir que los salarios no pueden subir porque la producción es fija es como decir que no puedes correr más rápido porque tus piernas están cansadas. No explica nada, solo repite el problema en otros términos. Marx insiste en que los obreros deben pelear por cada centavo, porque cada aumento, por pequeño que sea, es una victoria en la guerra de clases. Si aceptaran la idea de Weston, se rendirían antes de empezar, como soldados que entregan sus armas al enemigo sin disparar un solo tiro. La ironía brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con todo su poder, no son dioses todopoderosos. Están limitados por las mismas leyes económicas que intentan manipular a su favor. El capítulo cierra con un mensaje claro para los trabajadores. No se dejen engañar por teorías que presentan el capitalismo como un sistema inmutable. Los salarios no son un regalo del capitalista, ni los precios un decreto divino. Son el resultado de una lucha constante, donde cada paso adelante cuenta. Marx, con su pluma afilada, no solo desmonta los argumentos de Weston, sino que arma a los obreros con una comprensión más clara de su posición en el sistema. El capitalismo, nos dice, no es un monolito, es un campo de batalla donde los trabajadores, con organización y astucia, pueden ganar terreno, aunque el enemigo siempre tenga un as bajo la manga. Capítulo 3. Salarios y moneda. En el tercer capítulo, Karl Marx sigue desarmando las ideas del ciudadano Weston con la precisión de un maestro que corrige un examen lleno de errores, pero con un brillo irónico que parece decir: si la economía fuera tan rígida como crees, Weston, los bancos serían museos de monedas polvorientas. Aquí, Marx aborda la relación entre salarios y moneda, refutando la noción de que un aumento salarial general colapsaría el sistema por falta de dinero circulante. Con un estilo claro y un toque de sarcasmo implícito, Marx guía a los trabajadores a través de las trampas de la economía capitalista, mostrando que el dinero no es una barrera inamovible, sino un engranaje flexible que se adapta a las necesidades del sistema, aunque siempre con el capitalista intentando llevarse la mejor parte. Weston reformula su argumento central. Si los salarios suben, se necesitaría más moneda en circulación, pero como la cantidad de dinero es fija, un aumento general sería imposible sin desestabilizar la economía. Para él, el dinero es como un pastel de tamaño limitado. Si los obreros quieren más, alguien tiene que quedarse con menos, o el sistema entero se derrumba. Marx, con la paciencia de quien explica lo obvio a un aprendiz testarudo, desmonta esta idea desde la base. La circulación monetaria, explica, no es un bloque de piedra tallado por los dioses. Es un mecanismo dinámico que se ajusta a las necesidades de la producción y el intercambio. En Inglaterra, con un sistema bancario sofisticado, el dinero circula con una eficiencia que Weston parece ignorar, como si imaginara a los capitalistas contando monedas de oro en un sótano oscuro. Para ilustrar, Marx ofrece un ejemplo práctico. En Inglaterra, los ingresos anuales de los obreros suman unos 250 millones de libras, pero esta enorme cantidad no requiere una montaña de monedas equivalente. Gracias a la velocidad de circulación, el hecho de que una misma moneda pasa de mano en mano múltiples veces, solo se necesitan unos 3 millones de libras en efectivo para mover esa suma. Si los salarios aumentaran un 50%, por ejemplo,
la circulación adicional requerida sería de apenas 1.000.000 de libras, una cantidad que el sistema bancario puede manejar sin sudar, ya sea con billetes, letras de cambio o cheques. Marx señala que los bancos ingleses, con su maquinaria financiera bien engrasada, hacen que el dinero fluya como agua en un río, no como arena atascada en un embudo. La idea de que un aumento salarial rompería el sistema por falta de moneda es, para Marx, un malentendido tan básico que parece sacado de un manual de economía para principiantes. Para reforzar su argumento, Marx recurre a la historia reciente. Durante la crisis algodonera de los años 1860, los salarios de los trabajadores textiles cayeron drásticamente debido al colapso de la industria. Según la lógica de Weston, esta rebaja masiva debería haber reducido los precios y la cantidad de moneda en circulación. Pero la realidad cuenta otra historia. Los precios no cayeron proporcionalmente, y la circulación monetaria no se contrajo como Weston predice. Al contrario, el sistema se adaptó, con billetes y otros instrumentos financieros cubriendo las necesidades del comercio. Este ejemplo es un golpe directo al dogma de Weston. La moneda no dicta los salarios. Los salarios, junto con la producción y el intercambio, determinan cómo fluye el dinero. Marx, con un toque de ironía, parece preguntarse cómo Weston puede ignorar algo que hasta un banquero londinense entendería mientras toma su té de la tarde. Otro punto que Marx destaca es la diferencia entre países. En Inglaterra, donde los salarios son relativamente altos, la circulación monetaria es más eficiente que en países continentales con salarios más bajos, como Francia o Alemania. Si la teoría de Weston fuera cierta, los países con salarios bajos necesitarían menos moneda, pero a menudo ocurre lo contrario. Donde los salarios son menores, se usa más efectivo, porque los sistemas bancarios son menos desarrollados. Este contraste desbarata la idea de que la cantidad de moneda fija los salarios, como si el dinero fuera un candado que encierra a los obreros en su miseria. Marx explica que el dinero, lejos de ser un obstáculo rígido, es un medio que se adapta a las necesidades del mercado, como un río que encuentra su cauce sin importar los obstáculos. El capítulo también incluye una crítica implícita a la ingenuidad de Weston. Creer que la moneda es una barrera insalvable es como pensar que un coche no puede moverse porque el tanque de gasolina tiene un límite. La economía capitalista, con sus bancos, créditos y letras de cambio, está diseñada para mantener el flujo de dinero, asegurando que la producción y el intercambio no se detengan. Los obreros, sin embargo, no deben caer en la trampa de pensar que este sistema trabaja a su favor. El dinero fluye, sí, pero siempre bajo el control de los capitalistas, quienes lo usan para maximizar sus ganancias mientras los trabajadores luchan por cada centavo. Marx, con un guiño sarcástico, parece sugerir que los capitalistas son como prestidigitadores que hacen malabares con el dinero, mientras los obreros solo ven el destello de las monedas sin alcanzarlas. En conclusión, Marx desmantela la idea de que la moneda fija los salarios, mostrando que el sistema financiero es más flexible de lo que Weston imagina. Los aumentos salariales no colapsan la economía. Al contrario, son parte de la lucha constante por una mayor porción del valor creado por los trabajadores. El capítulo es un recordatorio de que las leyes económicas no son cadenas inquebrantables, sino herramientas que los capitalistas manipulan a su favor. Los obreros, al entender estas dinámicas, pueden pelear con más claridad, sabiendo que el dinero no es su enemigo, sino un campo de batalla donde cada victoria cuenta. Marx cierra con una invitación implícita. No se dejen engañar por cuentos de escasez. El sistema tiene recursos, pero solo los comparte si se los arrancan de las manos. Capítulo 4. Oferta y demanda. En el cuarto capítulo de Salario, Karl Marx sigue desarmando las ideas del ciudadano Weston, con la paciencia de un maestro que corrige un examen lleno de respuestas a medio cocer, pero con un brillo irónico que parece decir: Weston,
Si la economía fuera tan simple como un mercado de pulgas, todos seríamos ricos o arruinados por capricho. Aquí, Marx aborda la relación entre oferta, demanda y salarios, desmontando la noción de que estas fuerzas del mercado determinan los salarios de manera absoluta, como si los trabajadores estuvieran atrapados en un sube y baja económico sin control. Con un estilo claro y un toque de sarcasmo implícito, Marx guía a los obreros a través del laberinto del capitalismo, mostrando que la oferta y la demanda son solo la superficie de un sistema mucho más profundo, donde el verdadero juego se juega con el valor del trabajo. Weston reformula su argumento bajo el lente de la oferta y la demanda, afirmando que los salarios altos o bajos son relativos y dependen de estas fuerzas del mercado. Para él, si los obreros piden más salario, la oferta de trabajo supera la demanda, lo que inevitablemente baja los salarios, como si la economía fuera un juego de sillas musicales, donde siempre falta una para los trabajadores. Marx, con un dejo de exasperación disfrazado de rigor, critica esta visión por su vaguedad. Decir que los salarios son altos o bajos sin un criterio claro es como decir que el clima está bueno o malo sin mirar el termómetro. Weston no define una norma para medir esos términos, lo que convierte su argumento en un castillo de naipes que se tambalea ante el menor soplido de lógica. Marx insiste en que la oferta y la demanda no son las fuerzas omnipotentes que Weston imagina. Son solo un mecanismo superficial que regula fluctuaciones temporales, no el valor fundamental de los salarios. Para explicar esto, Marx se sumerge en la dinámica del mercado. La oferta y la demanda, dice, hacen que los precios de las mercancías, incluido el trabajo, oscilen alrededor de su valor real, como una brújula que tiembla antes de señalar el norte. Si la demanda de trabajo supera la oferta, los salarios suben. Si la oferta excede la demanda, bajan. Pero estas fluctuaciones son temporales. A largo plazo, la competencia entre capitalistas y trabajadores nivela los salarios hacia su valor subyacente, que no está determinado por el mercado, sino por el costo de reproducir la fuerza de trabajo, es decir, lo que un obrero necesita para vivir, trabajar y criar a la próxima generación de trabajadores. Marx ironiza que explicar los salarios solo con oferta y demanda es como explicar por qué el opio hace dormir diciendo que tiene una virtud dormitiva. Es un razonamiento circular que no explica nada, como un perro persiguiendo su propia cola mientras los capitalistas se ríen desde la grada. Marx profundiza en esta idea con un ejemplo práctico. En un mercado donde la oferta de trabajo es alta, muchos obreros buscando empleo, los capitalistas pueden ofrecer salarios más bajos, porque los trabajadores compiten entre sí como en una subasta al revés. Pero si la demanda de trabajo crece, por ejemplo durante un auge industrial, los obreros tienen más poder para negociar alzas. Sin embargo, estas variaciones no determinan el nivel general de los salarios a largo plazo. El valor del trabajo, o más precisamente de la fuerza de trabajo, está anclado en las necesidades materiales y sociales de los obreros, no en las oscilaciones del mercado. Weston, al centrarse solo en oferta y demanda, ignora esta raíz profunda, como si estuviera mirando las olas en la superficie del mar, sin sospechar que hay corrientes subterráneas moviendo todo. Otro punto clave que Marx destaca es que la oferta y la demanda no operan en el vacío. En el capitalismo, los capitalistas controlan los medios de producción, lo que les da una ventaja estructural. Pueden manipular la oferta de trabajo, por ejemplo, introduciendo máquinas que desplazan obreros o fomentando la inmigración para aumentar la competencia. Esto crea una superpoblación relativa, un ejército de desempleados que presiona los salarios a la baja. Marx, con un toque de ironía, parece sugerir que los capitalistas juegan este juego como tahúres expertos, siempre con una carta extra bajo la manga. Los obreros, en cambio, deben organizarse para contrarrestar esta ventaja, usando su propia fuerza colectiva para empujar la balanza a su favor.
La lucha por los salarios no es solo una cuestión de mercado, es una batalla política y social. Marx también critica la simplicidad de Weston al asumir que la oferta y la demanda explican todo. Si fuera así, ¿por qué los salarios varían tanto entre países o industrias? En Inglaterra, los obreros textiles ganan más que los agrícolas, no porque la oferta y la demanda sean mágicamente distintas, sino porque las condiciones históricas, la organización sindical y el desarrollo industrial difieren. Marx señala que estas diferencias reflejan la lucha de clases, no solo las leyes del mercado. Los obreros que se organizan y presionan por mejores condiciones pueden elevar el estándar de lo que se considera un salario normal, mientras que los que no lo hacen quedan atrapados en la miseria. El sarcasmo implícito brilla cuando Marx deja entrever que Weston, al reducir todo a oferta y demanda, convierte la economía en un cuento de hadas donde los capitalistas siempre ganan y los obreros solo pueden soñar con un final feliz. El capítulo culmina con un mensaje claro. Los obreros no deben aceptar la idea de que la oferta y la demanda son un destino inevitable. Estas fuerzas son reales, pero no son el núcleo del problema. El verdadero motor del sistema es el valor, que depende del trabajo socialmente necesario. Al entender esto, los trabajadores pueden dejar de pelear contra sombras y enfocarse en la lucha real, reclamar una mayor porción del valor que ellos mismos crean. Marx, con su pluma afilada, no solo desmonta los argumentos de Weston, sino que arma a los obreros con una visión más clara de su posición en el sistema. La oferta y la demanda, nos dice, son solo el escenario donde se libra la batalla. El verdadero premio es el control del valor, y los obreros, con organización y astucia, pueden empezar a ganarlo, aunque los capitalistas siempre tengan un truco más para intentar mantenerlos a raya. Capítulo 5. Salarios y precios. En el quinto capítulo de Salario, Karl Marx continúa su demolición metódica de las ideas del ciudadano Weston con la precisión de un arquero que apunta al centro de la diana, salpicando su análisis con un humor implícito que parece susurrar: Weston, si los salarios determinaran los precios, los capitalistas serían poetas escribiendo facturas al azar. Aquí, Marx aborda la creencia de que los salarios determinan directamente los precios de las mercancías, una idea que Weston defiende como si fuera una verdad grabada en piedra. Con un estilo claro y un toque de ironía que corta como una navaja, Marx desmonta este mito, mostrando a los trabajadores que los precios no son un capricho de los salarios, sino el resultado de leyes económicas más profundas, donde el capitalista siempre busca quedarse con la parte del león. Weston sostiene que un aumento general de los salarios obligaría a los capitalistas a subir los precios de las mercancías para compensar, dejando a los obreros atrapados en un círculo vicioso donde cualquier ganancia se evapora con la inflación. Para él, los salarios son como una palanca que mueve los precios hacia arriba o abajo, como si la economía fuera un balancín manejado por los caprichos de los patrones. Marx, con una paciencia que apenas disimula su exasperación, desarma esta idea desde la raíz. Argumenta que los salarios no determinan los precios, más bien ambos están regulados por el valor de las mercancías, que a su vez depende del trabajo socialmente necesario para producirlas. La idea de que los salarios son la causa directa de los precios es, para Marx, un error tan básico que parece sacado de una conversación de taberna, en lugar de un análisis serio. Para ilustrar su punto, Marx recurre a la evidencia empírica. En Inglaterra, los trabajadores mejor pagados, como los de las fábricas textiles, producen mercancías más baratas que los jornaleros mal pagados de otros sectores, como los agrícolas. Si los salarios altos siempre elevaran los precios, las fábricas inglesas, con sus sueldos relativamente altos, producirían bienes caros, pero ocurre lo contrario. Su alta productividad permite precios más bajos. Marx cita el ejemplo de las manufacturas inglesas, donde la combinación de maquinaria avanzada
y trabajadores bien remunerados resulta en productos competitivos en el mercado global. En cambio, en países con salarios bajos, como en ciertas regiones agrícolas, los costos de producción son altos porque la productividad es menor. Este contraste es un golpe directo a la teoría de Weston, mostrando que los salarios altos no son sinónimo de precios altos, sino que la eficiencia y la tecnología juegan un papel mucho más decisivo. Marx también desmonta la lógica de Weston desde un ángulo teórico. Presentar las ganancias y la renta como porcentajes fijos sobre los salarios, como algunos economistas vulgares hacen, es una tautología inútil. Es como decir que el precio de una manzana depende de cuánto pagas por la semilla, ignorando el árbol, el sol y el trabajo del agricultor. Los precios de las mercancías, explica Marx, son la expresión monetaria de su valor, que se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlas. Los salarios, por su parte, son el precio de la fuerza de trabajo, no del producto final. Confundir estos conceptos lleva a un círculo vicioso, donde los valores se explican por los valores, como un perro que se muerde la cola mientras los capitalistas se ríen desde la distancia. Marx cita a David Ricardo, quien en 1817 ya había destruido esta idea, mostrando que los precios no dependen de la proporción entre salarios y ganancias, sino del trabajo incorporado en las mercancías. Otro punto clave que Marx aborda es la ilusión de que los capitalistas pueden fijar los precios a su antojo para compensar un aumento salarial. Si esto fuera cierto, los precios serían tan volátiles como el humor de un patrón, y la economía un caos de subidas y bajadas arbitrarias. En realidad, los precios están regulados por la competencia y el mercado. Si un capitalista sube los precios de sus mercancías para cubrir un aumento salarial, sus competidores, que no lo hagan, le quitarán clientes. Esto fuerza a los precios a gravitar alrededor del valor de las mercancías, no de los salarios. Marx, con un toque de sarcasmo, parece burlarse de la idea de que los capitalistas actúan como un club de caballeros que acuerdan subir precios al unísono, como si el mercado fuera una partida de cartas donde todos están de acuerdo en hacer trampa. Además, Marx subraya que el valor de una mercancía no depende de cómo se divide entre salarios y ganancias. Una mercancía que requiere 10 horas de trabajo para producirse tendrá el mismo valor, ya sea que el obrero reciba un salario alto o bajo. La diferencia está en cómo se reparte el valor creado. Un salario más alto reduce la ganancia del capitalista, pero no altera el valor intrínseco del producto. Weston, al ignorar esto, cae en la trampa de pensar que los salarios son la causa de los precios, cuando en realidad son solo una parte del valor total, que el capitalista siempre busca maximizar a su favor. Marx ilustra esto con una claridad que desarma. El sistema capitalista no es un juego de suma cero donde los obreros pierden automáticamente, sino un campo de batalla donde cada aumento salarial es una conquista arrancada de las garras del capital. El capítulo cierra con un mensaje poderoso para los trabajadores. No se dejen engañar por la idea de que sus demandas salariales solo generan inflación. Los precios no son un títere de los salarios, están anclados en el valor, y los obreros tienen derecho a pelear por una mayor porción de lo que producen. Marx, con su pluma afilada, no solo refuta a Weston, sino que empodera a los trabajadores para que vean el sistema por lo que es. Una máquina diseñada para favorecer al capitalista, pero con engranajes que pueden ser desafiados. La ironía brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con toda su astucia, no son magos todopoderosos. Están limitados por las mismas leyes económicas que intentan manipular. Los obreros, al entender estas reglas, pueden empezar a mover el tablero a su favor, aunque el capitalista siempre tenga un as escondido en la manga. Capítulo 6. Valor y trabajo. En el sexto capítulo de Salario, Karl Marx se adentra en el núcleo de su análisis económico, con la precisión de un matemático
y la astucia de un narrador que parece susurrar: Weston, si crees que la economía es un mercado de trueques sin reglas, espera a ver cómo funciona realmente. Aquí, Marx desentraña la relación entre valor y trabajo, desmontando la confusión del ciudadano Weston sobre cómo se determina el valor de las mercancías. Con un estilo claro y un toque de ironía que corta como un bisturí, Marx explica que el valor no es un capricho del mercado ni un regalo de los capitalistas, sino el resultado del trabajo humano cristalizado en las mercancías. Este capítulo es una lección magistral para los trabajadores, mostrando que su esfuerzo es la verdadera fuente de la riqueza, aunque el sistema capitalista siempre intente ocultarlo tras un velo de números y precios. Weston, atrapado en una visión superficial, no logra explicar qué determina el valor de las mercancías, asumiendo que los salarios o las fluctuaciones del mercado son la clave. Marx, con la paciencia de quien explica un rompecabezas a alguien que solo ve las piezas sueltas, introduce el concepto fundamental de la teoría del valor trabajo. El valor de una mercancía, dice, es relativo y se mide por la proporción en la que se intercambia con otras mercancías. Pero esta relación no es arbitraria. Está determinada por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir cada mercancía. Marx usa una analogía geométrica para aclararlo. Así como el área de diferentes triángulos se reduce a una fórmula común, base por altura, el valor de las mercancías se reduce a la cantidad de trabajo humano incorporado en ellas. Si una mercancía requiere 10 horas de trabajo promedio para producirse, su valor será equivalente a otra que también requiera 10 horas, sin importar si es un saco de trigo o una pieza de tela. Este principio, que Marx presenta con una claridad deslumbrante, es la piedra angular de su análisis. Una mercancía no tiene valor porque sea útil o deseada, sino porque encarna trabajo humano en un contexto social. Un productor puede crear un objeto para su propio uso, pero en el capitalismo, las mercancías se producen para el intercambio, integradas en una red de división del trabajo. Por ejemplo, un cuarto de trigo y una onza de oro tienen el mismo valor si requieren la misma cantidad de trabajo socialmente necesario, independientemente de los salarios pagados o las ganancias obtenidas. Marx cita a Benjamin Franklin, quien en 1729 ya intuyó esta idea al decir que el comercio mide las cosas por el trabajo que contienen. Con un guiño implícito, Marx parece burlarse de quienes, como Weston, ignoran esta verdad básica, como si estuvieran tratando de resolver un acertijo económico con los ojos vendados. Marx subraya que el valor no depende de la voluntad de los capitalistas ni de los vaivenes del mercado. La oferta y la demanda pueden hacer que los precios fluctúen, pero el valor subyacente permanece anclado en el trabajo. Si una mercancía se produce en menos tiempo gracias a una nueva máquina, su valor disminuye, aunque su precio en el mercado pueda tardar en ajustarse. Esta distinción entre valor y precio es crucial, porque Weston confunde ambos, pensando que los salarios o las ganancias determinan directamente cuánto cuesta algo. Marx, con un toque de sarcasmo, deja claro que esta confusión es como intentar explicar el peso de un pastel por el tamaño de la rebanada que te sirven, ignorando la harina y el horno que lo hicieron posible. Otro punto clave es que el trabajo que determina el valor no es el esfuerzo individual de un obrero, sino el trabajo social promedio bajo condiciones normales de producción. Si un artesano tarda 20 horas en hacer una silla porque trabaja a mano, pero la industria promedio la produce en 5 horas con máquinas, el valor de la silla se basa en esas 5 horas, no en las 20. Este principio explica por qué las mercancías industriales son más baratas que las artesanales, y por qué el capitalismo premia la eficiencia, aunque sea a costa de los trabajadores. Marx, con un brillo irónico, parece sugerir que los capitalistas adoran esta lógica
porque les permite producir más con menos, mientras los obreros sudan para mantener el ritmo de las máquinas. El capítulo también aborda un error común: confundir el valor de una mercancía con la retribución del trabajo. Weston, como muchos economistas de su tiempo, asume que el salario refleja el valor del trabajo realizado. Marx desmonta esta idea con una claridad devastadora. El obrero no vende su trabajo, sino su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad para trabajar durante un tiempo determinado. El valor de esa fuerza de trabajo está determinado por lo que cuesta reproducirla: comida, vivienda, ropa, educación para los hijos. Pero el valor que el obrero crea en su jornada de trabajo es mucho mayor, y la diferencia, la plusvalía, se la queda el capitalista. Esta distinción es un puñal al corazón de las ilusiones de Weston, que ve los salarios como un pago justo por el trabajo, cuando en realidad son solo el costo de mantener al obrero vivo y productivo. Marx cierra el capítulo con un mensaje poderoso para los trabajadores. El valor de las mercancías, y por ende de la riqueza, nace de su trabajo, no de la generosidad del capitalista ni de las leyes del mercado. Comprender esto es como encender una linterna en la oscuridad del sistema capitalista, que oculta la explotación tras un velo de precios y ganancias. Con un toque de ironía, Marx parece retar a los obreros a no dejarse engañar por las apariencias. El sistema los presenta como simples vendedores de trabajo, pero en realidad son los creadores de todo el valor que los capitalistas acumulan. Este capítulo no es solo una lección teórica, es un llamado a los trabajadores para que reconozcan su poder y empiecen a cuestionar un sistema que los mantiene encadenados, mientras los capitalistas, como magos astutos, convierten su esfuerzo en oro. Capítulo 7. Fuerza de trabajo. En el 7º capítulo de Salario, Karl Marx lleva su análisis al corazón de la explotación capitalista, desentrañando el concepto de la fuerza de trabajo con la precisión de un relojero y un toque de ironía que parece susurrar: Weston, si crees que los obreros venden su trabajo como quien vende manzanas, prepárate para una lección que te va a mover el piso. Aquí, Marx explica que lo que el obrero vende no es su trabajo, sino su capacidad para trabajar, y cómo esta distinción es la clave para entender la maquinaria del capitalismo. Con un estilo claro y un sarcasmo implícito que corta como un bisturí, Marx muestra a los trabajadores que el sistema está diseñado para exprimir más valor de ellos del que reciben, mientras los capitalistas se pasean con la ganancia como si fuera un trofeo ganado en buena lid. Weston, atrapado en su visión simplista, asume que el salario es el pago por el trabajo realizado, como si el obrero entregara un producto terminado y el capitalista lo comprara al precio justo. Marx desmonta esta idea con una claridad devastadora. El obrero no vende su trabajo, sino su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad para trabajar durante un tiempo determinado. El valor de esta fuerza de trabajo no depende del producto final, sino de lo que cuesta mantener al obrero vivo y productivo: comida, vivienda, ropa, educación para sus hijos, todo lo necesario para que pueda volver al trabajo al día siguiente. Marx ilustra esto con un ejemplo concreto. Si un obrero necesita 6 horas de trabajo socialmente necesario para producir lo que requiere para vivir, equivalente, digamos, a 3 chelines, su jornada de 12 horas genera un valor mayor, pero el capitalista le paga solo por esas 6 horas. La diferencia, la plusvalía, es el botín que el capitalista se embolsa sin sudar. Para hacer esto más claro, Marx desglosa el cálculo. Supongamos que las necesidades vitales del obrero cuestan 3 chelines al día, equivalentes a 6 horas de trabajo. El capitalista contrata al obrero por una jornada de 12 horas, pagándole esos 3 chelines. En esas 12 horas, el obrero produce mercancías con un valor de 6 chelines. Los primeros 3 cubren su salario, y los otros 3 son la plusvalía que el capitalista se queda.
Esto significa que el capitalista obtiene una ganancia del 100%, no porque sea un genio, sino porque el sistema le permite comprar la fuerza de trabajo por su valor y usarla para crear más valor. Marx, con un guiño irónico, parece sugerir que el capitalista es como un alquimista que convierte el sudor del obrero en oro, mientras el obrero cree que le están pagando justamente por su esfuerzo. Marx profundiza en cómo los cambios en el costo de las necesidades afectan los salarios. Si el costo de vida sube, por ejemplo, si las necesidades vitales pasan de 3 a 4 chelines, el valor de la fuerza de trabajo aumenta un 33%. En este caso, los obreros tienen derecho a exigir un salario mayor para mantener su nivel de vida, como cualquier vendedor que ajusta el precio de su mercancía. Si el capitalista no paga más, la plusvalía crece a costa del obrero, quien se ve obligado a trabajar más para sobrevivir. Por el contrario, si el costo de vida baja a 2 chelines debido a mejoras en la productividad, el valor de la fuerza de trabajo disminuye. Sin embargo, el salario real, lo que el obrero puede comprar, no necesariamente mejora, porque el capitalista puede aprovechar para bajar los salarios proporcionalmente, reduciendo la parte relativa del valor que va al obrero. Marx señala que resistir estas rebajas relativas es tan crucial como exigir alzas, porque se trata de reclamar una porción justa de la productividad que los propios trabajadores generan. Un ejemplo histórico refuerza este punto. Tras la derogación de las leyes cerealistas en Inglaterra, que abarataron los alimentos, los capitalistas prometieron mantener los salarios, pero muchas fábricas los redujeron un 10%, traicionando sus promesas. Los obreros, mediante luchas sindicales, lograron recuperar parte de lo perdido, demostrando que los salarios no son un regalo del capitalista, sino el resultado de una batalla constante. Marx, con un toque de sarcasmo, parece burlarse de la hipocresía de los patrones, que juran lealtad al bienestar obrero mientras afilan sus tijeras para recortar salarios en cuanto ven la oportunidad. Este capítulo también destaca que la fuerza de trabajo es una mercancía única. A diferencia de un saco de trigo o una máquina, su uso crea más valor del que cuesta. El capitalista paga por la capacidad del obrero para trabajar, pero lo que obtiene es el producto de ese trabajo, que vale mucho más. Esta diferencia es la raíz de la explotación capitalista, y Marx la expone con una claridad que desarma cualquier ilusión de equidad. El obrero, al vender su fuerza de trabajo, no está en igualdad de condiciones con el capitalista. Está atrapado en un sistema donde su supervivencia depende de aceptar un trato que siempre beneficia al patrón. Con un brillo irónico, Marx parece comparar al obrero con una batería que el capitalista carga y usa a su antojo, mientras el sistema los convence de que están recibiendo un pago justo. El capítulo culmina con un mensaje poderoso para los trabajadores. Entender la fuerza de trabajo es entender el núcleo de la explotación. Los salarios no son el precio del trabajo, sino el costo de mantener al obrero como una máquina productiva. La plusvalía, el valor extra que el obrero crea, es la fuente de la riqueza capitalista, pero se presenta como si fuera un regalo del cielo. Marx, con su pluma afilada, no solo refuta a Weston, sino que empodera a los trabajadores para que vean el sistema por lo que es, una máquina diseñada para extraer el máximo de su esfuerzo, mientras les da lo mínimo para sobrevivir. La ironía brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con toda su astucia, dependen del trabajo obrero para su riqueza, como vampiros que necesitan sangre para vivir. Este capítulo es un llamado a los trabajadores para que reconozcan su poder y empiecen a cuestionar un sistema que los mantiene encadenados, mientras los capitalistas, con un guiño y una sonrisa, se llevan el botín. Capítulo 8. Producción de plusvalía. En el 8º capítulo de Salario, Karl Marx lleva su análisis al núcleo mismo de la explotación capitalista, desentrañando el concepto de la plusvalía con la precisión de un cirujano y un toque de ironía que parece murmurar: Weston,
Si crees que los capitalistas ganan dinero por arte de magia, espera a ver cómo convierten el sudor obrero en oro. Aquí, Marx explica cómo el sistema capitalista genera riqueza, no a través de trucos comerciales o ventas infladas, sino mediante la apropiación del valor extra que los trabajadores producen, más allá de lo que necesitan para sobrevivir. Con un estilo claro y un sarcasmo implícito que corta como una navaja, Marx ilumina a los obreros sobre la maquinaria invisible del capitalismo, donde su esfuerzo es el combustible que enriquece a los patrones, mientras ellos apenas reciben lo suficiente para seguir en la carrera. Marx comienza recordando que el obrero vende su fuerza de trabajo, no el producto de su labor. Esta fuerza de trabajo, comprada por el capitalista a su valor, lo que cuesta mantener al obrero vivo y productivo, tiene una cualidad única: su uso genera más valor del que cuesta. Para ilustrarlo, Marx ofrece un ejemplo sencillo. Supongamos que un obrero necesita 6 horas de trabajo socialmente necesario para producir lo que requiere para vivir, equivalente a 3 chelines. El capitalista le paga esos 3 chelines por una jornada de 12 horas. En esas 12 horas, el obrero crea mercancías con un valor de 6 chelines. Los primeros 3 cubren su salario, y los otros 3 son la plusvalía, el excedente que el capitalista se embolsa sin mover un dedo. Esta plusvalía, explica Marx, es la clave de la ganancia capitalista, y no surge de vender caro o comprar barato, sino de explotar la capacidad del obrero para crear más valor del que recibe. El mecanismo es tan elegante como cruel. El capitalista paga al obrero por su fuerza de trabajo a su valor justo, como cualquier comprador en el mercado. Pero una vez que el obrero está en la fábrica, el capitalista lo exprime al máximo, extendiendo la jornada o intensificando el trabajo para generar más valor. Por ejemplo, si la jornada se alarga a 14 horas, el obrero produce aún más plusvalía, todo para el beneficio del patrón. Marx, con un brillo irónico, parece comparar al obrero con una gallina de los huevos de oro. El capitalista compra la gallina a precio de mercado, pero los huevos extra que pone son pura ganancia. La explotación no es un fraude, sino una característica inherente del sistema, donde el contrato justo entre obrero y capitalista esconde una desigualdad estructural. Marx distingue entre 2 tipos de capital para aclarar cómo se produce la plusvalía: el capital constante, máquinas, herramientas, materias primas, transfiere su valor a las mercancías sin modificarlo. Una máquina que cuesta 10 chelines y se usa para producir 100 camisas, transfiere un pequeño fragmento de su valor a cada camisa, pero no crea valor nuevo. En cambio, el capital variable, los salarios pagados al obrero, es la fuente de la plusvalía, porque la fuerza de trabajo genera más valor del que cuesta. Si el obrero recibe 3 chelines por su jornada, pero produce 6 chelines en mercancías, el capital variable de 3 chelines se transforma en un valor mayor, y la diferencia es la ganancia del capitalista. Marx subraya que esta magia no ocurre en el mercado, sino en el proceso de producción, donde el trabajo del obrero es la chispa que enciende la riqueza. Otro punto crucial es cómo los capitalistas maximizan la plusvalía. Hay 2 estrategias principales: alargar la jornada laboral, plusvalía absoluta, o aumentar la productividad para que el obrero produzca más en el mismo tiempo, plusvalía relativa. Por ejemplo, introducir una máquina que duplique la producción por hora reduce el tiempo necesario para cubrir el salario del obrero, dejando más tiempo para generar plusvalía. Marx, con un toque de sarcasmo, parece sugerir que los capitalistas son como chefs codiciosos que no solo quieren un pastel más grande, sino que lo quieren horneado en menos tiempo, todo mientras el obrero suda en la cocina. Sin embargo, estas mejoras en la productividad no benefician al obrero. Aunque los bienes se abaraten, el capitalista usa esa ganancia para bajar salarios o intensificar el trabajo, manteniendo al obrero en una carrera sin fin.
Marx también aborda la ilusión de que la plusvalía surge de la venta. Algunos, como Weston, podrían pensar que el capitalista gana vendiendo mercancías por encima de su valor. Pero Marx desmonta esto. En el mercado, las mercancías se venden a su valor, determinado por el trabajo incorporado. La ganancia no viene de engañar a los compradores, sino de apropiarse del valor extra creado por los obreros. Si un capitalista intentara vender por encima del valor, la competencia lo obligaría a bajar los precios, ya que otros capitalistas ofrecerían lo mismo a un costo menor. El sistema, explica Marx, está diseñado para que la explotación ocurra en la producción, no en el intercambio, como un truco de magia donde el verdadero movimiento sucede detrás del telón. El capítulo cierra con un mensaje poderoso para los trabajadores. La plusvalía es el corazón del capitalismo, y ellos son quienes la producen. Cada hora extra que trabajan, cada máquina que acelera su labor, engorda las arcas del capitalista, mientras ellos apenas reciben lo suficiente para seguir en pie. Marx, con su pluma afilada, no solo expone la mecánica de la explotación, sino que empodera a los obreros para que vean su rol central en el sistema. La ironía brilla cuando deja entrever que los capitalistas, con toda su riqueza, son como parásitos que dependen del trabajo obrero para sobrevivir. Este capítulo es un llamado a reconocer que la riqueza del capitalismo nace del esfuerzo de los trabajadores, y que entender la plusvalía es el primer paso para cuestionar un sistema que los mantiene encadenados, mientras los patrones, con una sonrisa confiada, recolectan los frutos de su sudor. Capítulo 9. Valor del trabajo. En el 9º capítulo de Salario, Karl Marx aborda un error fundamental en las ideas del ciudadano Weston con la precisión de un filósofo que desarma un rompecabezas mal ensamblado, salpicando su análisis con un toque de ironía, que parece decir: Weston, si crees que el trabajo tiene un precio como si fuera una manzana en el mercado, te espera una sorpresa. Aquí, Marx esclarece la distinción crucial entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo, un malentendido que no solo confunde a Weston, sino que sostiene la ilusión capitalista de que los obreros reciben un pago justo por su esfuerzo. Con un estilo claro y un sarcasmo implícito que corta como un filo, Marx guía a los trabajadores a través de la niebla del lenguaje económico, revelando cómo el sistema oculta la explotación tras un velo de términos engañosos. Weston, como muchos economistas de su época, asume que el salario es el pago por el trabajo realizado, como si el obrero entregara un producto terminado y el capitalista lo comprara a su valor. Marx desmonta esta idea con una claridad devastadora. El trabajo no tiene valor en sí mismo. Lo que el obrero vende es su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad para trabajar durante un tiempo determinado. El valor de esta fuerza de trabajo está determinado por lo que cuesta reproducirla, lo necesario para que el obrero pueda vivir, trabajar y criar a la próxima generación, como comida, vivienda y ropa. El trabajo, en cambio, es el acto de crear valor, y no puede tener un precio propio, porque sería como intentar vender el movimiento de una máquina en lugar de la máquina misma. Marx, con un brillo irónico, parece burlarse de la confusión de Weston, comparándola con alguien que intenta pesar el viento en lugar de la cometa que lo aprovecha. Para ilustrar, Marx ofrece un ejemplo concreto. Supongamos que un obrero trabaja 12 horas al día, creando mercancías con un valor de 6 chelines. El capitalista le paga 3 chelines, equivalentes a las 6 horas de trabajo necesarias para cubrir sus necesidades vitales. Los otros 3 chelines, generados en las 6 horas restantes, son la plusvalía que el capitalista se apropia. Si el salario fuera el pago por el trabajo total, el obrero recibiría los 6 chelines completos, y no habría plusvalía, lo que haría imposible la ganancia capitalista. Marx señala que esta confusión entre trabajo y fuerza de trabajo es el truco maestro del capitalismo. Al presentar el salario como el precio del trabajo,
El sistema hace creer al obrero que recibe lo justo, cuando en realidad solo le pagan por el costo de mantenerse productivo, mientras el capitalista se queda con el valor extra creado. Con un toque de sarcasmo, Marx parece sugerir que los capitalistas son como prestidigitadores que convencen al público de que el conejo salió del sombrero por magia, cuando en realidad estaba escondido desde el principio. Marx critica a los economistas vulgares que perpetúan este error, porque sirve para ocultar la explotación. Si el salario fuera el pago por el trabajo, no habría espacio para la plusvalía, y el capitalismo colapsaría como un castillo de naipes. En realidad, el obrero vende su fuerza de trabajo a su valor de mercado, pero el uso de esa fuerza, el trabajo real, genera un valor mucho mayor. Por ejemplo, en 12 horas, el obrero produce 6 chelines, pero recibe solo 3, porque eso es lo que cuesta su fuerza de trabajo. La mitad no pagada, la plusvalía, es el secreto de la riqueza capitalista. Marx, con una claridad que desarma, muestra que esta distinción no es un tecnicismo, sino la clave para entender cómo el sistema explota al obrero mientras lo convence de que el trato es equitativo. El capítulo también aborda las implicaciones prácticas de esta confusión. Si los obreros creen que su salario es el pago por su trabajo, aceptarán que cualquier aumento debe venir acompañado de más esfuerzo, como si tuvieran que trabajar el doble para ganar un poco más. Pero al entender que venden su fuerza de trabajo, pueden exigir un salario que refleje el costo real de sus necesidades, independientemente de cuánto produzcan. Por ejemplo, si el costo de vida sube, los obreros tienen derecho a un salario mayor para mantener su nivel, como cualquier vendedor que ajusta el precio de su mercancía. Marx señala que esta lucha por el valor de la fuerza de trabajo es una batalla constante, porque los capitalistas siempre buscan reducirla al mínimo, mientras los obreros pelean por mantenerla o aumentarla. Con un guiño irónico, Marx parece comparar esta dinámica con un regateo desigual, donde el capitalista tiene la ventaja de controlar el mercado. Marx también conecta esta idea con la historia. En Inglaterra, tras la derogación de las leyes cerealistas, que abarataron los alimentos, los capitalistas intentaron bajar los salarios, argumentando que el costo de vida había disminuido. Pero los obreros, organizados, resistieron estas rebajas, demostrando que el salario no es un regalo del patrón, sino el resultado de una lucha de poder. Este ejemplo histórico refuerza el mensaje de Marx. Los obreros deben entender que su fuerza de trabajo es una mercancía, y como tal, tienen derecho a negociar su precio en el mercado, aunque el sistema siempre intente inclinar la balanza a favor del capitalista. El capítulo culmina con un mensaje poderoso para los trabajadores. La confusión entre trabajo y fuerza de trabajo es el velo que oculta la explotación capitalista. Al entender que venden su capacidad de trabajar, no el trabajo mismo, los obreros pueden empezar a cuestionar por qué reciben solo una fracción del valor que crean. Marx, con su pluma afilada, no solo refuta a Weston, sino que empodera a los trabajadores para que vean el sistema por lo que es, una máquina diseñada para extraer plusvalía mientras los convence de que el trato es justo. La ironía brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con toda su riqueza, dependen de este engaño lingüístico para mantener el sistema en pie, como un castillo de arena que se tambalea ante la verdad. Este capítulo es un llamado a los obreros para que levanten el velo y reclamen su lugar como los verdaderos creadores de la riqueza, aunque los capitalistas, con una sonrisa astuta, siempre intenten quedarse con el botín. Capítulo 10. Ganancia se hace vendiendo mercancías a su valor. En el 10º capítulo de Salario, Precio y Ganancia, 1865, Karl Marx sigue desmantelando las ideas del ciudadano Weston con la precisión de un detective que resuelve un caso, salpicando su análisis con una ironía implícita que parece susurrar. Weston, si crees que los capitalistas ganan dinero inflando precios como globos,
te espera una lección sobre el verdadero truco del capitalismo. Aquí, Marx explica que la ganancia no surge de vender mercancías por encima de su valor, sino de la plusvalía generada en la producción, cuando los obreros crean más valor del que reciben en sus salarios. Con un estilo claro y un sarcasmo que corta como un filo, Marx ilumina a los trabajadores sobre la maquinaria oculta del sistema, mostrando que la explotación ocurre en la fábrica, no en el mercado, aunque los capitalistas siempre intenten hacer pasar su riqueza por un talento para las ventas. Weston sostiene que un aumento salarial obligaría a los capitalistas a subir los precios de las mercancías para mantener sus ganancias, como si el mercado fuera un lienzo donde pintan los precios a su antojo. Marx desmonta esta idea con una claridad devastadora. La ganancia no viene de vender caro, sino de comprar la fuerza de trabajo a su valor y usarla para crear más valor del que cuesta. En el capitalismo, las mercancías se venden, en promedio, a su valor, determinado por el trabajo socialmente necesario para producirlas. La plusvalía, la fuente de la ganancia, se genera en la producción, no en el intercambio. Marx, con un toque de ironía, parece burlarse de la idea de que los capitalistas son como vendedores de mercado que inflan precios para engañar a los compradores, cuando en realidad su riqueza nace del sudor de los obreros, no de sus habilidades comerciales. Para ilustrar, Marx ofrece un ejemplo concreto. Supongamos que un capitalista produce tela con un valor de 20 chelines, 10 chelines de capital constante, materias primas y máquinas, 5 chelines de capital variable, salarios, chelines de salarios, capital variable, y 5 chelines de plusvalía, generada porque el obrero trabaja más tiempo del necesario para cubrir su salario. Cuando el capitalista vende la tela, la vende a su valor, 20 chelines, y su ganancia son los 5 chelines de plusvalía. No necesita vender por encima del valor, porque la ganancia ya está incorporada en el proceso de producción. Si intentara vender la tela por 25 chelines, otros capitalistas, vendiendo a 20, le quitarían el mercado. La competencia asegura que los precios graviten alrededor del valor, no de los caprichos del vendedor. Marx, con un guiño sarcástico, parece comparar a los capitalistas con magos que hacen creer que su riqueza viene de un truco de mercado, cuando el verdadero espectáculo ocurre en la fábrica. Marx también aborda la ilusión de que la ganancia surge del intercambio. Si todos los capitalistas vendieran por encima del valor, los precios subirían uniformemente y nadie ganaría más, porque los compradores, incluidos otros capitalistas, pagarían más por todo. El sistema, explica Marx, funciona porque las mercancías se intercambian a su valor y la ganancia se origina en la producción, donde el obrero crea más valor del que recibe. Por ejemplo, si un obrero trabaja 12 horas, pero su salario cubre solo 6 horas de necesidades vitales, las 6 horas restantes producen plusvalía para el capitalista. Este mecanismo es universal en el capitalismo. La ganancia no depende de engañar a los compradores, sino de explotar a los productores. Marx, con un brillo irónico, parece sugerir que los capitalistas son como dueños de un casino donde las cartas están marcadas. El juego parece justo, pero la casa siempre gana. Otro punto clave es que esta dinámica no se altera con un aumento salarial. Si los salarios suben, la plusvalía disminuye, porque el capitalista paga más por la fuerza de trabajo, pero el valor de las mercancías permanece igual. Por ejemplo, si el salario pasa de 5 a 6 chelines, la plusvalía cae de 5 a 4, pero la tela sigue valiendo 20 chelines, porque su valor depende del trabajo total incorporado, no de cómo se divide entre salario y ganancia. Weston cree que un aumento salarial fuerza a los capitalistas a subir precios, pero Marx muestra que esto es un error. Los precios están anclados en el valor, y un alza salarial solo reduce la ganancia del capitalista, no infla los precios. Con un toque de sarcasmo, Marx parece burlarse de la idea de que los capitalistas pueden pasar la factura de los aumentos salariales a los consumidores,
como si el mercado fuera un cajero automático que siempre les da la razón. Marx también conecta este análisis con la realidad histórica. En Inglaterra, las luchas obreras han demostrado que los aumentos salariales no necesariamente disparan los precios. Cuando los obreros lograron mejores salarios a través de huelgas, los capitalistas no pudieron simplemente subir los precios sin perder competitividad. En cambio, absorbieron la pérdida en sus ganancias o buscaron aumentar la productividad para compensar. Esto refuerza el mensaje de Marx. La lucha por los salarios es una batalla por una mayor porción del valor creado, no un juego de suma cero que termina en inflación. Los obreros, al organizarse, pueden inclinar la balanza a su favor, aunque los capitalistas siempre tengan un as bajo la manga. El capítulo cierra con un mensaje poderoso para los trabajadores. La ganancia capitalista no es el resultado de un talento comercial, sino de la apropiación de la plusvalía generada por el trabajo obrero. Comprender esto es como encender una luz en la oscuridad del sistema, que presenta las ganancias como un mérito del capitalista cuando en realidad son el fruto del esfuerzo no pagado de los trabajadores. Marx, con su pluma afilada, no solo refuta a Weston, sino que empodera a los obreros para que vean el sistema por lo que es, una máquina diseñada para extraer plusvalía, mientras los convence de que el trato es justo. La ironía brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con toda su riqueza, son como prestidigitadores que dependen del trabajo obrero para su magia, mientras los obreros, con organización y claridad, pueden empezar a desmontar el truco y reclamar lo que es suyo. Capítulo 11. Diferentes partes en que se divide la plusvalía. En el 11º capítulo de Salario, Karl Marx desentraña cómo la plusvalía, esa porción del valor creado por los trabajadores que el capitalista se apropia, se reparte entre diferentes actores del sistema capitalista con la precisión de un contable que destapa un entramado financiero y un toque de ironía que parece susurrar: Weston, si crees que la ganancia es solo para el capitalista de fábrica, espera a ver cuántos se sirven del banquete obrero. Aquí, Marx explica cómo la plusvalía se divide en ganancia industrial, interés y renta, mostrando que para los trabajadores todo esto es simplemente el fruto de su trabajo no pagado. Con un estilo claro y un sarcasmo implícito que corta como un bisturí, Marx revela a los obreros que la riqueza capitalista, aunque se presente bajo diferentes máscaras, tiene una sola fuente: su esfuerzo diario. Marx comienza recordando que la plusvalía es el valor excedente que el obrero crea más allá de lo necesario para cubrir su salario. Por ejemplo, si un obrero trabaja 12 horas, pero su salario equivale a 6 horas de trabajo socialmente necesario, las otras 6 horas generan plusvalía, que el capitalista se queda. Sin embargo, esta plusvalía no se queda solo en las manos del capitalista industrial, el dueño de la fábrica que contrata al obrero. En el sistema capitalista se reparte entre diferentes sectores: la ganancia industrial, que va al empresario, el interés, que va al prestamista, y la renta, que va al terrateniente. Para el obrero, esta división es irrelevante, porque todo proviene de su trabajo no remunerado. Marx, con un guiño irónico, parece comparar a estos beneficiarios con comensales en un festín donde el plato principal es el esfuerzo del obrero, mientras ellos discuten cómo repartirse las porciones sin invitar al cocinero. El capitalista industrial, explica Marx, es quien organiza la producción y extrae la plusvalía directamente del trabajo obrero. Por ejemplo, si una fábrica produce mercancías por valor de 20 chelines, con 10 chelines de capital constante, máquinas y materias primas, 5 de salarios y 5 de plusvalía, el capitalista industrial se queda con esos 5 chelines como ganancia inicial. Pero no todo se queda en su bolsillo. Si pidió un préstamo para comprar máquinas, debe pagar intereses al banquero, lo que reduce su ganancia. Si la fábrica está en un terreno arrendado, debe pagar renta al terrateniente, reduciendo aún más su parte. Al final,
La plusvalía se reparte entre estos actores, pero su origen sigue siendo el mismo, el trabajo no pagado del obrero. Marx señala que esta división hace parecer que la riqueza nace de múltiples fuentes: el capital, el dinero prestado, la tierra, cuando en realidad todo remite al esfuerzo humano. Marx critica la ilusión capitalista de que estas ganancias tienen orígenes distintos. El capitalista industrial ve su ganancia como el fruto de su inversión, el banquero su interés como el producto de su dinero, el terrateniente su renta como un regalo de la tierra. Pero Marx desmonta esta fachada con una claridad implacable. El capital, ya sea en forma de máquinas, dinero o tierra, es simplemente trabajo pasado acumulado. Las máquinas son el resultado del trabajo de otros obreros. El dinero prestado, una acumulación de plusvalía anterior. La tierra, aunque natural, solo genera renta porque los obreros la trabajan o porque su ubicación es valiosa gracias a la actividad social. Con un toque de sarcasmo, Marx parece burlarse de los capitalistas que se presentan como genios creadores de riqueza, cuando en realidad son como recolectores que cosechan los frutos del trabajo ajeno sin ensuciarse las manos. Esta división de la plusvalía, explica Marx, es un rasgo distintivo del capitalismo avanzado. En una economía más simple, el capitalista industrial podría quedarse con toda la plusvalía, pero en una sociedad capitalista desarrollada, el sistema financiero y la propiedad de la tierra crean nuevos actores que reclaman su parte. El banquero no produce nada, pero su dinero, acumulado de ganancias pasadas, le permite exigir interés. El terrateniente no trabaja la tierra, pero su control sobre ella le asegura renta. Para el obrero, esta fragmentación es una cortina de humo. No importa cómo se reparta la plusvalía, porque todo sale de su esfuerzo. Marx, con un brillo irónico, parece comparar este sistema con un club exclusivo, donde los capitalistas, banqueros y terratenientes se reparten el botín mientras los obreros, los verdaderos productores, miran desde afuera. Marx también conecta esta idea con la lucha de clases. Los obreros deben entender que la ganancia, el interés y la renta no son fenómenos naturales, sino el resultado de un sistema que apropia su trabajo. Cuando luchan por mejores salarios, no solo enfrentan al capitalista industrial, sino a todo un entramado que vive de la plusvalía. Un aumento salarial reduce la plusvalía total, afectando a todos los que dependen de ella. El empresario pierde ganancia, el banquero menos interés, el terrateniente menos renta. Esto hace que la lucha obrera sea una batalla contra todo el sistema capitalista, no solo contra el patrón inmediato. Marx, con un toque de humor implícito, parece sugerir que los obreros son como David, enfrentando a un Goliat con muchos brazos, pero con la ventaja de que cada piedra bien lanzada puede hacer tambalear al gigante. El capítulo cierra con un mensaje poderoso para los trabajadores. La plusvalía, sin importar cómo se divida, es el fruto de su trabajo no pagado. Comprender esto es como quitarle la máscara al sistema capitalista, que presenta la riqueza como un mérito de los capitalistas, banqueros y terratenientes. Marx, con su pluma afilada, no solo expone esta verdad, sino que empodera a los obreros para que vean su rol central en la creación de la riqueza. La ironía brilla cuando deja entrever que estos señores de la riqueza son como parásitos elegantes que dependen del trabajo obrero para su opulencia, mientras los obreros, con organización y claridad, pueden empezar a cuestionar un sistema que los mantiene encadenados. Este capítulo es un llamado a reconocer que la plusvalía es suya, y que la lucha por reclamarla es el primer paso para desafiar un sistema que vive de su esfuerzo, mientras les ofrece migajas a cambio. Capítulo 12. Relación general entre ganancias, salarios y precios. En el 12º capítulo de Salario, Karl Marx sintetiza las ideas expuestas hasta ahora, tejiendo una red que conecta ganancias, salarios y precios con la claridad de un maestro que resuelve un acertijo complejo, y un toque de ironía que parece murmurar: Weston,
Si crees que los salarios suben, los precios como por arte de magia, espera a ver cómo el capitalismo reparte realmente el botín. Aquí, Marx desentraña la relación fundamental entre estas categorías económicas, mostrando que la lucha por los salarios es una batalla por una mayor porción del valor creado por los trabajadores, no un juego que automáticamente infla los precios. Con un estilo claro y un sarcasmo implícito que corta como un filo, Marx ilumina a los obreros sobre las reglas del sistema capitalista, donde los capitalistas siempre buscan maximizar su tajada, mientras los trabajadores luchan por no quedarse con las migajas. Marx comienza recordando que el valor de una mercancía se compone de dos partes principales: el capital constante, máquinas, materias primas, y el capital variable, salarios, más la plusvalía, que es la ganancia del capitalista. Si restamos el capital constante, lo que queda es el valor añadido por el trabajo del obrero, que se divide en dos partes: el salario, que va al trabajador, y la plusvalía, que se queda el capitalista. Por ejemplo, si una mercancía vale 20 chelines, con 10 de capital constante y 10 de valor añadido, esos 10 se reparten entre salarios, digamos 5 chelines, y plusvalía, otros 5. Marx explica que, dado un valor fijo, un aumento en los salarios reduce directamente la plusvalía, porque el pastel a repartir no crece mágicamente. Si los salarios suben a 6 chelines, la plusvalía baja a 4, dejando al capitalista con una ganancia menor. Con un guiño irónico, Marx parece sugerir que los capitalistas, como comensales glotones, odian ver su porción del pastel encogerse, aunque sea el obrero quien lo horneó. Weston, en su confusión, cree que un aumento salarial general elevaría los precios de las mercancías, anulando cualquier beneficio para los obreros. Marx desmonta esta idea con una lógica implacable. Los precios de las mercancías están determinados por su valor, que depende del trabajo socialmente necesario para producirlas, no de cómo se divida el valor añadido entre salarios y ganancias. En el ejemplo anterior, la mercancía sigue valiendo 20 chelines, independientemente de si los salarios son 5 o 6 chelines. Subir los salarios no infla los precios, sino que reduce la cuota de ganancia del capitalista. Marx, con un toque de sarcasmo, parece burlarse de la idea de que los capitalistas pueden simplemente pasar la factura de los aumentos salariales a los consumidores, como si el mercado fuera un cajero complaciente que siempre les da la razón. La competencia entre capitalistas asegura que los precios graviten alrededor del valor, no de los caprichos de los patrones. Marx también aborda cómo la productividad afecta esta dinámica. A medida que las fuerzas productivas crecen, con mejores máquinas o técnicas, el número de mercancías producidas aumenta, pero el principio de la división del valor permanece. Por ejemplo, si una fábrica duplica su producción gracias a una nueva máquina, el valor total de las mercancías sigue dependiendo del trabajo incorporado, pero la mayor cantidad de productos puede abaratar los precios unitarios. Sin embargo, esto no significa que los obreros ganen automáticamente. Los capitalistas suelen usar estas ganancias de productividad para bajar salarios o intensificar el trabajo, manteniendo la plusvalía alta. Marx señala que los obreros deben pelear por aprovechar estas mejoras, exigiendo salarios que reflejen el aumento en la riqueza que ellos mismos crean. Con un brillo irónico, Marx parece comparar a los capitalistas con chefs que sirven un banquete más grande, pero reservan los mejores platos para sí mismos mientras los obreros miran desde la cocina. Otro punto clave es que los precios no dependen de la proporción entre salarios y ganancias, sino del valor total de las mercancías. Weston confunde la división del valor añadido con el valor mismo, como si cambiar la forma de cortar un pastel alterara su tamaño. Marx explica que esta confusión es típica de los economistas vulgares, que ocultan la explotación al presentar los salarios y las ganancias como si surgieran de fuentes separadas. En realidad,
Ambos provienen del trabajo obrero, y la lucha por los salarios es una lucha por una mayor porción de ese valor. Los obreros, al exigir alzas, no están pidiendo un favor, sino reclamando lo que producen. Marx, con un toque de humor implícito, parece sugerir que los capitalistas son como anfitriones de un festín que invitan a los obreros a cocinar, pero les sirven solo las sobras mientras se jactan de su generosidad. Marx también conecta esta idea con la realidad práctica. En Inglaterra, las luchas sindicales han demostrado que los aumentos salariales no necesariamente disparan los precios. Cuando los obreros lograron mejores salarios, los capitalistas absorbieron la pérdida en sus ganancias, o aumentaron la productividad para compensar, no subieron los precios indiscriminadamente. Esto refuerza el mensaje de Marx. La lucha por los salarios es una batalla legítima que puede cambiar la distribución del valor, aunque los capitalistas siempre busquen recuperar el terreno perdido. La ironía brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con toda su astucia, no son magos todopoderosos. Están limitados por las leyes del mercado que los obreros pueden aprender a usar a su favor. El capítulo cierra con un mensaje poderoso para los trabajadores. Los salarios, las ganancias y los precios están conectados por el valor creado por su trabajo. Cada aumento salarial es una victoria en la lucha por una mayor porción de ese valor, aunque el sistema esté diseñado para favorecer al capitalista. Marx, con su pluma afilada, no solo refuta a Weston, sino que empodera a los obreros para que vean el sistema por lo que es, un banquete donde ellos cocinan, pero los capitalistas se sientan a la cabecera de la mesa. La ironía implícita resuena cuando Marx sugiere que los obreros, con organización y claridad, pueden empezar a reclamar su lugar en el festín, aunque los capitalistas, con una sonrisa confiada, siempre tengan un truco más para mantenerlos a raya. Capítulo 13. Casos principales de tentativas para elevar salarios o resistir su baja. En el 13º capítulo de Salario, Karl Marx se adentra en los casos prácticos en los que los trabajadores luchan por aumentar sus salarios o resistir su reducción, con la precisión de un estratega que traza un mapa de batalla y un toque de ironía que parece susurrar: Weston, si crees que los obreros pelean solo por capricho, mira cómo el sistema los empuja a la lucha. Aquí, Marx analiza 4 escenarios clave, donde los trabajadores se enfrentan al capital, mostrando que estas batallas no son meros arrebatos, sino respuestas lógicas a las dinámicas del capitalismo. Con un estilo claro y un sarcasmo implícito que corta como un bisturí, Marx empodera a los obreros para que comprendan que sus luchas por los salarios son esenciales, aunque el sistema siempre intente mantenerlos con las manos atadas mientras los capitalistas se reparten el botín. El valor de la fuerza de trabajo crece, y los obreros tienen derecho a exigir un salario mayor para mantener su nivel de vida, como cualquier vendedor que ajusta el precio de su mercancía. Por ejemplo, si las necesidades vitales pasan de 3 a 4 chelines al día, el salario debe subir un 33% para reflejar ese cambio. Si los capitalistas se niegan, los obreros se ven forzados a trabajar más para sobrevivir, lo que aumenta la plusvalía del patrón. Por el contrario, si el costo de vida baja, digamos a 2 chelines, debido a mejoras en la productividad, los capitalistas intentan reducir los salarios proporcionalmente. Sin embargo, Marx señala que los obreros deben resistir estas rebajas relativas, porque esas mejoras productivas son fruto de su propio trabajo. No aceptarlas es reclamar una parte justa de la riqueza que ellos mismos generan. Con un toque de sarcasmo, Marx parece comparar a los capitalistas con tahúres que intentan quedarse con todas las fichas cuando el juego se pone a su favor. Segundo, cambios en el valor del dinero. El segundo caso aborda las fluctuaciones en el valor del dinero. Si la moneda se deprecia, por ejemplo, por una inflación que reduce su poder adquisitivo,
Los obreros deben exigir un aumento salarial proporcional para no ser defraudados. Marx cita el ejemplo de Inglaterra, donde la manipulación de la moneda en el pasado llevó a los trabajadores a pelear por salarios que reflejaran el valor real de sus necesidades. Si un chelín compra menos pan que antes, el salario debe subir para compensar, o el obrero termina pagando el precio de una economía que los capitalistas controlan. Marx, con un brillo irónico, parece sugerir que los capitalistas son como banqueros tramposos que entregan billetes devaluados mientras esperan que los obreros no noten el engaño. Tercera lucha por la jornada laboral. El tercer caso es la lucha por limitar la jornada de trabajo, que Marx describe como un deber de los obreros hacia su propia humanidad. En el capitalismo, la jornada no tiene límites fijos. Los capitalistas buscan alargarla para maximizar la plusvalía, exprimiendo más trabajo no pagado. Por ejemplo, extender una jornada de 10 a 12 horas aumenta la plusvalía sin costo adicional. Los obreros, al exigir jornadas más cortas o alzas salariales por horas extra, limitan esta explotación. Marx cita la historia de Inglaterra, donde las leyes fabriles que redujeron la jornada a 10 horas fueron una victoria obrera, ganada tras décadas de luchas y huelgas. Sin estas batallas, el capital habría degradado a los trabajadores a un estado de agotamiento físico y moral, como máquinas que se usan hasta que se rompen. Con un toque de humor implícito, Marx parece comparar a los capitalistas con capataces que creen que los obreros son mulas de carga, mientras los obreros, con organización, demuestran que tienen voz y fuerza para poner límites. 4. Ciclos industriales. El cuarto caso analiza cómo los ciclos económicos afectan los salarios. El capitalismo pasa por fases de auge y crisis, y en cada una, los obreros enfrentan desafíos distintos. En tiempos de prosperidad, la demanda de trabajo crece, dando a los obreros más poder para exigir alzas salariales. En las crisis, cuando el desempleo aumenta, los capitalistas intentan bajar los salarios, alegando necesidades del mercado. Marx insiste en que resistir estas rebajas es crucial, porque establece un piso para los salarios en el ciclo económico. Por ejemplo, durante la crisis algodonera de los 1860 en Inglaterra, los obreros resistieron recortes drásticos, lo que les permitió recuperar terreno cuando la economía se estabilizó. Marx señala que estas luchas no solo defienden el presente, sino que preparan el terreno para el futuro, regulando los salarios según los valores reales de la fuerza de trabajo. Con un guiño sarcástico, Marx parece burlarse de los capitalistas que usan las crisis como excusa para apretar las tuercas, mientras los obreros, como estrategas pacientes, aprenden a jugar sus cartas en cada etapa del ciclo. Marx cierra el capítulo con un mensaje poderoso. Estas luchas por los salarios, ya sea para aumentarlos o resistir su baja, son esenciales para los obreros. Cada caso refleja una batalla contra un sistema que busca maximizar la plusvalía a su costa. Aunque los capitalistas tienen la ventaja del control, los obreros, con organización y claridad, pueden ganar terreno. Marx, con su pluma afilada, no solo expone las dinámicas del capitalismo, sino que empodera a los trabajadores para que vean sus luchas como pasos en una guerra mayor. La ironía brilla cuando deja entrever que los capitalistas, con su avaricia, son como generales confiados que subestiman a un enemigo que aprende con cada batalla. Este capítulo es un llamado a los obreros para que no bajen la guardia, porque cada victoria, por pequeña que sea, es un golpe contra un sistema que vive de su esfuerzo, mientras les ofrece solo migajas. Capítulo 14. La lucha entre capital y trabajo y sus resultados. En el 14º y último capítulo de Salario, Karl Marx culmina su análisis con una visión panorámica de la lucha entre capital y trabajo, destilando las lecciones previas con la claridad de un estratega que traza el plan final de una batalla, y un toque de ironía que parece susurrar: Weston,
Si crees que los obreros pueden ganar solo migajas, espera a ver lo que pasa cuando entienden el juego. Aquí, Marx no solo resume cómo los salarios, las ganancias y los precios están entrelazados en el sistema capitalista, sino que eleva la discusión a un llamado a la acción, mostrando que las luchas diarias de los trabajadores son pasos hacia un cambio estructural. Con un estilo claro y un sarcasmo implícito que corta como un bisturí, Marx empodera a los obreros para que vean su papel no como víctimas, sino como agentes de un futuro donde el sistema asalariado podría ser abolido. Marx comienza reafirmando que el valor de la fuerza de trabajo que determina los salarios no es fijo, sino que tiene límites físicos e históricos. Físicamente, el salario no puede caer por debajo de lo necesario para la supervivencia del obrero, o el sistema colapsaría al quedarse sin trabajadores. Histórica y socialmente, el nivel de vida aceptable varía según el desarrollo de cada sociedad. En Inglaterra, los obreros exigen más que en países menos industrializados, porque las normas sociales y las luchas pasadas han elevado el estándar. Sin embargo, el capital siempre empuja los salarios hacia el mínimo posible, como un comerciante que regatea hasta dejar al vendedor con lo justo para no morirse de hambre. Los obreros, por su parte, resisten este impulso con huelgas y organización, peleando por mantener o aumentar su porción del valor que crean. Marx, con un toque de sarcasmo, parece comparar a los capitalistas con capataces que quieren exprimir cada gota de esfuerzo, mientras los obreros, como gladiadores tenaces, se niegan a ceder sin pelear. Un factor clave en esta lucha es la oferta y la demanda de trabajo. En colonias como Australia, donde la oferta de trabajadores es baja debido a la abundancia de tierra y oportunidades, los obreros tienen más poder para exigir salarios altos. En países industrializados como Inglaterra, la acumulación de capital crea una superpoblación relativa, un ejército de desempleados que presiona los salarios a la baja, porque siempre hay alguien dispuesto a trabajar por menos. Este exceso de trabajadores, generado por el propio desarrollo capitalista, es una herramienta poderosa para los capitalistas, que lo usan para mantener a los obreros en una posición débil, como si estuvieran en una subasta donde el precio siempre baja. Marx señala que este desequilibrio no es un accidente, sino una consecuencia del sistema, que acumula riqueza a costa de crear un excedente de mano de obra. Con un brillo irónico, Marx parece sugerir que los capitalistas, como estrategas astutos, han diseñado un juego donde los obreros siempre juegan con las cartas marcadas. Sin embargo, Marx insiste en que los obreros no deben rendirse. Las luchas diarias por mejores salarios, jornadas más cortas o condiciones dignas son esenciales, aunque sean paliativos dentro del sistema capitalista. Cada aumento salarial, cada hora menos de trabajo, es una victoria que fortalece a los trabajadores y debilita al capital. Estas batallas, que Marx compara con guerrillas en un conflicto mayor, son necesarias para mantener la dignidad y la fuerza de la clase obrera. Sin embargo, no son el objetivo final. Marx, con una visión que trasciende el presente, argumenta que los obreros deben ir más allá de estas peleas parciales y apuntar a una meta mayor, la abolición del sistema asalariado. En lugar de conformarse con un salario justo por una jornada justa, los trabajadores deben inscribir en su bandera la consigna: abolición del sistema asalariado. Este llamado resuena como un desafío, urgiendo a los obreros a no solo mejorar las reglas del juego, sino a cambiar el tablero entero. Marx también conecta esta lucha con la historia. En Inglaterra, las leyes fabriles que limitaron la jornada laboral a 10 horas y las victorias sindicales que elevaron los salarios son pruebas de que la organización obrera puede arrancar concesiones al capital. Pero estas victorias son frágiles, porque el capitalismo siempre busca recuperar el terreno perdido, ya sea intensificando el trabajo, introduciendo máquinas o aprovechando las crisis económicas. Marx
con un toque de humor implícito, parece comparar a los capitalistas con jugadores de ajedrez que siempre tienen una jugada preparada, mientras los obreros, como aprendices ingeniosos, van descubriendo cómo contrarrestar cada movimiento. Estas luchas, aunque limitadas, son una escuela para los trabajadores, enseñándoles a organizarse y a entender el sistema que enfrentan. El capítulo culmina con un mensaje poderoso. Las luchas diarias son esenciales, pero insuficientes. Los obreros deben usarlas como escalones hacia un cambio estructural, donde el sistema asalariado, que convierte su trabajo en la riqueza de otros, sea reemplazado por una sociedad que valore su esfuerzo. Marx subraya que el capitalismo, al acumular riqueza y crear superpoblación, siembra las semillas de su propia transformación, porque los obreros, al organizarse, pueden volverse una fuerza imparable. La ironía brilla cuando Marx deja entrever que los capitalistas, con su avaricia, son como arquitectos que construyen un castillo sin darse cuenta de que están cavando su propia fosa. Este capítulo no es solo una conclusión, sino un manifiesto que llama a los obreros a pelear con los ojos abiertos, sabiendo que cada batalla ganada los acerca a un futuro, donde ellos, no los capitalistas, decidan cómo se reparte el fruto de su trabajo. Conclusión: Salario, precio y ganancia, de Karl Marx, es una obra que desarma las ilusiones del sistema capitalista con la precisión de un relojero y la pasión de un revolucionario. A lo largo de sus capítulos, Marx desmonta los argumentos del ciudadano Weston, mostrando que los salarios, los precios y las ganancias no son caprichos del mercado, sino el resultado de una lucha de clases donde los obreros crean la riqueza, pero los capitalistas se llevan la mayor parte. Con su teoría del valor trabajo y el concepto de plusvalía, Marx revela que la explotación es el motor del capitalismo, disfrazada bajo la fachada de contratos justos y leyes económicas naturales. Cada aumento salarial, cada jornada reducida, es una victoria arrancada de las garras del capital. Pero Marx va más allá. Estas luchas son solo el comienzo. Su llamado final a abolir el sistema asalariado resuena como un desafío a los trabajadores para que no se conformen con migajas, sino que transformen el sistema entero. Con un análisis que combina rigor y un toque de ironía, Marx no solo explica la economía, sino que arma a los obreros con las ideas necesarias para cambiar el mundo. Y eso ha sido todo por nuestro resumen de salario, precio y ganancia en resúmenes de libros. Esperamos que este viaje al corazón del capitalismo te haya dejado con una nueva perspectiva sobre la lucha obrera y el poder de tu trabajo. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más resúmenes que desentrañan los grandes libros de la historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando ideas que transforman el mundo, una página a la vez.